La locura es el límite que no deben de transgredir ni la razón ni los sentimientos, un más allá en el que cada época, a su modo, se antoja que debe de congregar a todos los que franquean la frontera del buen juicio. O dicho de otro modo, la noción donde cada cultura aloja los residuos mentales que genera y que no es capaz de asimilar. Fernando Colina. Hola, yo soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Los extraños parentescos, locos, criminales y suicidas. ¿Qué tienen en común estos personajes? Bueno, los manicomios y las cárceles son instituciones que fueron creadas para curar, tratar y rehabilitar a aquellas personas que se consideraban fuera de la norma de la sociedad. Sin embargo, no siempre se llevan a cabo de manera correcta y como se espera que la institución lo realice. Recordemos que a partir del siglo XV, los locos dejan de ser personas consideradas enviadas por un mandato divino y más como enfermos contagiosos. Sí, pensaban que los locos eran personas que podían contagiar su locura, por lo que era necesario recluirlos y aislarlos y tenerlos alejados de la sociedad. De ahí la creación de los manicomios. En México, durante el Porfiriato, se creó una de las instituciones más importantes, al menos durante el siglo XX, para el tratamiento y rehabilitación de todas aquellas personas que eran consideradas no muy bien apreciadas en la sociedad, que podían considerarse un peligro, no tanto como un criminal, sino más bien como una persona débil mental. El Palacio y el Infierno de los Locos, así se le conocía a la Castañeda. Fue este recinto tan macabro, bajo el mandato de aquel general que duró 30 años en el poder. Tendría una capacidad de cerca de 1,200 enfermos y sus pabellones se dividían entre distinguidos, alcohólicos, tranquilos, peligrosos, epilépticos, imbéciles, infecciosos, ya fuera por sífilis o alguna enfermedad de transmisión sexual por lo general, y suicidas. Este tipo de pabellones se dividían para poder controlar y tener un mejor manejo de aquellos enfermos y llegar a determinado momento a su rehabilitación. Sin embargo, en vez de ser un palacio para los locos, se volvió un infierno. Pues este recinto también servía para aprisionar y callar a cualquiera que estuviera en contra del gobierno y para también todos estos presos políticos hacerlos pasar por débiles mentales y ninguno de sus juicios fueran escuchados. Todo aquello que amenazaba al gobierno debía ser callado y que mejor callarlo que haciéndolo pasar por algo no razonable. Se atribuía que en estos tiempos que la locura y la tendencia a delinquir era causada por la degeneración racial o el mestizaje. Obviamente, más allá de las condiciones económicas, políticas y sociales, el hecho de que una persona indígena o mestiza tuviera más tendencia a delinquir o a resultar un enfermo mental que una persona blanca, ya que consideraban que la pureza de raza evitaba todos estos problemas. Sin embargo, la Castañeda, más allá de ser un lugar para curar y rehabilitar a estas personas, ya que no había una formación y un conocimiento propio de las enfermedades mentales, bueno, se contaba que había maltratos, torturas y que incluso era un lugar que
Cualquiera podía entrar, pero nadie podía salir. Era prácticamente como firmar tu sentencia de muerte. En estos pasillos se pueden encontrar distintas historias y distintas personajes más bien, que nos muestran cómo eran vistos los enfermos mentales de aquellos tiempos y que no siempre era sencillo trabajar con ellos, ya que este desconocimiento de la salud mental era apenas un camino que se tenía que hacer prueba y error. Sin embargo, estas torturas, estos maltratos e incluso experimentos muestran que estas personas que se encontraban en la Castañeda no pasaban precisamente el mejor momento. El primer caso que les voy a contar es precisamente de un chico de Villanueva, Zacatecas, que llega hasta este recinto, la Castañeda, por un comportamiento un tanto peculiar. El joven RR, de 15 años de edad, natural de Villanueva, Zacatecas, raza blanca, había ingresado en el sanatorio en 1924. 4 meses antes, sus padres habían advertido cambios bruscos de carácter y excesos de irascibilidad injustificados. Notaron en él la existencia de ideas absurdas y falta de hilación, como por ejemplo, haré con la electricidad lo que quiera. A menudo escribían absurdos y pintaba planos de pueblos imaginarios. Tenía exceso de risa sin causa aparente que la motivara. Dávila consignaba su mutismo, su desinterés absoluto, su negativismo, su excitación motriz y su tendencia a sostener actitudes corporales especiales. Sufría de demencia precoz, catatónica en estado temprano, con la peculiaridad de que el padecimiento se había presentado en un niño. Y esta es apenas una de las historias más tranquilas, por así mencionarlo, ya que conforme pasaban el tiempo y los años, podían verse casos incluso peores, como el de Rafaela C., nacida en Oaxaca, lavandera. Entraba en el Hospital del Divino Salvador el 9 de julio de 1907. En 1910 sería transferida al manicomio general en calidad de indigente. En el momento de su entrada tenía 24 años y en algunos lugares de su expediente aparecía como soltera y en otros como casada. Su diagnóstico, asimismo, aparecía en lugares del expediente como confusión mental crónica y en otros como demencia precoz. En el registro se citaba información que no había sido recabada a través de la enferma, sino a través del Hospital General de Oaxaca, en el que había estado internada. Rafaela había tenido un aborto 4 años antes de su ingreso. A raíz de ese episodio, había manifestado ideas incoherentes. Durante un mes, permaneció sana 8 meses. En los últimos meses de su segundo embarazo mostró una incoherencia muy severa, que le duró 1 año. Tuvo accesos de impulsividad en los que agredió a su madre para pasar a periodos de calma y tranquilidad completa. Sin antecedentes familiares de locura, se le ingresó primero en el Hospital General de Oaxaca y luego en el Hospital para Mujeres Dementes de la Ciudad de México. Se había observado en ella pérdida de la efectividad y la emotividad, así como de memoria, disminución de atención, desorientación en tiempo y en lugar, e indiferencia a todo lo que le rodeaba. Andaba por los corredores, hablando solo en voz baja generalmente, rara vez en voz alta, por lo que no es posible entender lo que dice. Se aludía a su capacidad autocrítica escasa y a sus contestaciones contradictorias. Al final, aparecía el único interrogatorio registrado como tal, llevado a cabo en 1935, tras 23 años ingresada. El doctor Buentello la obligaba a forzar su atención con una pregunta imperativa. ¿Es verdad que oyes voces? La respuesta, sí, la de mi mamá. Pregunta, ¿qué te dicen? Respuesta, no me han pegado. Fin del interrogatorio. Las estrategias de aproximación a la paciente habían logrado su finalidad, la confesión. Rafaela había corroborado que oía voces y él había logrado con ello su objetivo, confirmar con ello un dictamen y entronizar al alienista.
Constatación final de otro caso de adaptación a la vida nosocomial a través de los años. Su diagnóstico es demencia precoz. Así como Rafaela, muchísimas mujeres entraron, pero jamás salieron de este recinto, ya que la forma en que estas mujeres eran tratadas e incluso olvidadas en este lugar fue parte de que incluso hoy en día que se construyó un recinto domiciliar que ahora se ubica en Mixcoac y donde dicen que se escuchan voces, llantos, lamentos, golpes, gente que sube y que baja de los pasillos de estos edificios. Por último, contaré de La Castañeda una historia de una señora llamada E.E., originaria de Villahermosa, Tabasco, de raza blanca, soltera y dedicada a las tareas del hogar. Había ingresado al sanatorio en 1922. Se había educado en un colegio de religiosas y era sumamente aficionada a los viajes, a la lectura y a los festejos. A los 19 años, se queja de que algo como un animal se le subía del estómago a la garganta. Tuvo después neuralgia durante un año y poco después sufrió moralmente a causa de una decepción amorosa. Comenzó a manifestar ideas extrañas, decía que se le iba el mundo. Tenía miedo por todo, a veces tan intenso que la hacía llorar y le ahuyentaba el sueño. Posteriormente, gritaba constantemente, se desgarraba los vestidos, se reía, hablaba y cantaba sola hasta 2 o 3 horas consecutivas. En estos estados vociferaba palabras que encadenaba de manera ininteligible y neologios. En el examen clínico, habitualmente se encontraba sentada en una silla, ajena al mundo exterior. Hablaba consigo misma. Su lenguaje era monótono y monosilábico. No se le podía entender, pocas veces hablaba muy rápidamente, y otras porque se consideraba que lo que decía no tenía sentido. Por ejemplo, se le podía escuchar murmurar, ya lo mató, eso no puede ser, el niño. Coleccionaba hojas de plantas que rompía en pedacitos, haciendo grupitos con ellos y volviendo a separarlos una y otra vez. Dávila, el médico, constataba: descuidada en el vestir, sus ropas se ven rotas y sucias, los zapatos raspados, las medias caídas, el cabello en desorden. Diagnóstico: demencia precoz, hebefrénica, con destrucción bastante acentuada de las facultades psíquicas. El estado demencial es casi completo. De aquí que hay una relación entre estos estados esquizoides y lo que ahora se le considera como enfermedades mentales tratables. Sin embargo, recordemos que es principios del siglo XX, que de hecho para 1920 este lugar ya se encontraba en completo abandono, totalmente deteriorado, y para el 68 cerró sus puertas y a los 3,000 enfermos que todavía se encontraban dentro de este lugar fueron reacomodados y el lugar se destruyó. Como les menciono, los nuevos apartamentos que se encuentran construidos sobre este lugar, la gente asegura que escuchan lamentos, que escuchan a personas quejarse, gritos, que aquellos edificios que se encuentran sobre lo que era el área de los peligrosos o violentos, dicen que escuchan a personas forcejear y golpear paredes. Sin embargo, este no es el único lugar que representa una cuna, por así mencionarlo, de historias de esta índole. Si podemos remitirnos más bien a Veracruz, a San Juan de Ulúa, esta fortaleza que después, en también tiempos de Porfirio Díaz, se volvió una prisión, obviamente, para políticos indeseados. Entre ellos estuvo Benito Juárez e incluso el famoso Chucho el Roto, quien se dedicaba a robar a los pobres para dárselo a los ricos. Sin embargo, este lugar no era precisamente una cárcel común, sino que realmente se buscaba que fuera un entierro en vida. Este lugar tenía varias celdas, las cuales eran consideradas por los que se encontraban ahí presos
con diferentes nombres. Estaba el cielo, luego el infierno, el purgatorio y el limbo. Este tipo de celdas podían tener diferentes características y que las leyendas que rodean a este lugar son bastante conocidas. Una de ellas es la famosa de la mulata de Córdoba, una mujer que, acusada de hechicería, un día decide pintar un barco en la pared de esta prisión y al parecer pudo escapar. O el Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros es esta conexión que permite la entrada y salida de este lugar y que se supone que normalmente aquellos que eran apresados suspiraban de manera inconsolable, ya que aquella persona que entraba, al igual que en la Castañeda, no volvía a salir. Dicen que se pueden escuchar aún los suspiros si se agudiza bien el oído en este lugar. No lo dudamos, sin embargo, hay que estar muy atentos a esto. Esta prisión albergaba a aquellas personas que eran iniciadas. En estas celdas podían confinar de 20 a 30 personas. El oxígeno era escaso y cuando llovía, el agua podía llegar hasta la rodilla de aquel preso. Hay una celda en particular, la cual se llama el infierno. Esta celda medía 50 metros de alto, 225 de largo, 130 metros de ancho y una puerta que medía 20 metros de alto. Un calabozo que, más que un encierro, parecía una sepultura en vida. Y como este lugar, podemos entender que las energías y aquellas personas que ya no pudieron salir con vida de este lugar se encuentren aún encerradas, y que aquella persona que decida visitar este lugar puede que tenga una experiencia cercana con alguno de sus viejos prisioneros. Por último, uno pensaría que todo queda en el porfiriato y en historias antiguas. Sin embargo, en la actualidad sigue habiendo casos en este tipo de recintos en los que los fantasmas o espíritus deciden quedarse y no salir, o más bien no poder trascender. En el Cerezo de Zacatecas se cuenta que hay una celda particular que no se me quiso dar el número en específico, pero se relaciona que hay un 3 en este número de celda, en el que, al parecer, un hombre decidió quitarse la vida. Otras versiones mencionan que en realidad lo asesinaron sus compañeros. Se supone que esta es una de las mejores celdas y la persona que me lo contó dijo que a él se le sugirió o se le dio como buen comportamiento el poder mudarse a esta celda. Todo mundo sabe, al menos en este ámbito, que existen estas leyendas negras. Sin embargo, esta persona decidió hacer caso omiso, ya que era una mejor celda. Había más espacio, era más grande, mejor luz y ventilación, por lo que no consideró que fuera algo malo. Sin embargo, menciona que cada noche sentía como alguien se sentaba en la cama o podía ver una sombra al pie de ella, que le jalaban las cobijas, que incluso llegaron a jalarle los pies. Entonces, harto y asustada esta persona, decidió que lo mejor era regresar a su celda antigua. Sus cuidadores preguntaron que por qué o cuál era la razón. Él obviamente pensó que nadie le iba a creer por estas apariciones o esta aparición, y dijo que lo mejor era que se sentía cómodo en su antigua celda. Sin embargo, no soportaba ni un minuto más en ese lugar, que la presencia de aquel recluso que no pudo salir seguía presente y se expresaba de manera cada vez mayor. Estos lugares son recintos que guardan energías y almas o espíritus que pocas veces comprendemos su dolor, su frustración, su miedo por estar en estos lugares, ya que no fueron tratados de la mejor manera
y que muchas veces la tortura y los maltratos hicieron que su estadía fuera aún peor. Recordemos que si se llega a visitar hay que tener su respeto y sobre todo pedir a lo que ustedes crean que estas almas puedan descansar. Espero que les haya gustado al menos alguna de estas historias y se sienten un poco identificados. Y esperemos que todas aquellas almas que se encuentran atrapadas en estos recintos puedan encontrar la paz y dejen de querer convivir con los vivos que se encuentran habitando estos lugares. Muchas gracias por escucharme y por verme, y realmente me emociona mucho saber sus comentarios. Agradezco mucho todos y cada uno de ellos. Espero tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Cuídense. Bye.